Una palmadita en el hombro de parte de Dios. Los ángeles, guardianes de la vida, vuelan tan alto que están más allá de nuestra vista, pero siempre están cuidando de nosotros. Jean-Paul Richter. Y una historia más sobre conductores. Fue en enero de 1948 cuando el padre Anthony Zimmerman llegó como misionero católico recién investido al puerto de Yokohama, en Japón. Fue el primero de su orden, la Sociedad de la Divina Palabra, en viajar desde América después de la Segunda Guerra Mundial, pero terminó siendo acompañado por muchos otros, además de sacerdotes, que eran extraídos de China antes de que los comunistas se apoderaran de ellos. El padre Antoine todavía recuerda cómo se sentía cuando sus pies tocaron el muelle después de navegar en las olas durante 12 días. Me sentía mareado, dice, y vi cómo mi equipaje de 117 baúles era puesto en la línea de inspección. Adentro llevaba muchos artículos para los misioneros que habían sufrido las privaciones de la guerra, zapatos excedentes del ejército, ropa interior de invierno, chaquetas, alimentos en conserva, hasta una bicicleta y una pequeña motocicleta. El general Douglas MacArthur había declarado que los misioneros serán bien recibidos en Japón, y su orden aparentemente evitó el papeleo. Los funcionarios impositivos japoneses solo hicieron una inspección somera del equipaje, y el padre Antoine se le permitió comenzar su nueva vida en Japón. Los misioneros de nuestra casa de Tokio me dieron una cálida bienvenida esa noche, recuerda el padre Antoine. Fuimos a la capilla de inmediato para agradecer a Dios por el viaje. No recuerdo si agradecí a mi ángel de la guarda específicamente, pero en general mantengo bastante en contacto con él durante las oraciones de la mañana y de la noche. De modo que probablemente lo saludé entonces y le pedí que me acompañara durante mi futura vida en Japón. Primero fue a una misión en Tajimi, donde estudió japonés y enseñó inglés. Esos eran los días del racionamiento de alimentos y combustible, cuando las familias japonesas vendían sus valiosos objetos heredados a precios irrisorios para comprar lo elemental para vivir. Cuando vieron que los americanos los ayudaban brindándoles alimentos y combustible y un trato amable, el ambiente cambió poco a poco para pasar a ser de aceptación y tolerancia mutuos. Sin embargo, las condiciones de vida no eran confortables. Viajar nos llevaba mucho tiempo, no había agua corriente y no siempre nos gustaba la comida. Cuando pregunté una vez a mi superior qué era ese terrible olor, me respondió: puede ser la cena o el baño. Cuenta el padre Antoine, agregando que viajaba por los caminos rocosos y desiertos con una pequeña motocicleta. Si miro atrás, pienso que mi ángel de la guarda no aprobaba todos los riesgos que asumía, pero le rezaba todos los días y trataba de mantenerlo de mi lado por si acaso. Para 1950, el padre Antoine había sido destinado a la parroquia de Eocho, en Nagoya, pero él todavía viajaba a varios lugares para enseñar inglés, visitar a los hospitalizados y, si el pueblo japonés estaba dispuesto, a discutir el mensaje cristiano de salud y perdón. En ocasiones hacía rondas en el hospital de Umemori para visitar a pacientes terminales de tuberculosis. Fue en la primavera de 1950, después de pasar por ese hospital, que algo especial sucedió. Después de visitar pacientes en Umemori, coloqué todo en el jeep y comencé a conducir hacia la parroquia de Oocho. Recuerda, nunca fui bueno para encontrar el camino, pero me lancé de todos modos, esperando regresar a salvo. No estaba particularmente atento, pues mis pensamientos estaban concentrados en la gente que acababa de dejar. Estaba pensando en lo desolados que estaban, en el Japón devastado por la guerra. Los fondos para el cuidado de los pacientes terminales eran limitados. La espera de la muerte era deprimente, privada de toda alegría y esperanza.
pero algunos estaban agradecidos de escuchar el mensaje de amor de Dios. Para ellos, reflexionaba el padre Antoine, con su espíritu todavía agobiado por la imagen de todo ese sufrimiento, no podían dejarse de abrir las puertas del cielo. Estaba cerca de un cruce de caminos, pero no se dio cuenta de dónde se hallaba. Era un área de bosques, árboles y arbustos cubrían el borde del camino, y solo se veía la pista continua del camino que tenía por delante. No había ninguna señal de stop y aceleró para llegar a su casa. Pero, todavía muy pensativo, el padre Anton sintió una sacudida muy fuerte. Oh, no, pensó, he chocado contra algo realmente grande. El jeep, que iba rápidamente hacia adelante, comenzó a tambalearse de un modo peligroso hacia arriba y hacia abajo, y de un lado a otro. Era como estar sentado encima de un terremoto. ¿Era un terremoto? ¿Qué sucedía? Temeroso de frenar demasiado fuerte, el padre Antoine fue deteniéndose de a poco, y justo a tiempo. A menos de 15 metros de distancia, un enorme camión que venía de un camino perpendicular, oculto por el follaje, avanzaba hacia el lugar donde él debería haber estado. Si hubiéramos colisionado, el camión habría destruido por completo tanto al jeep como a mí, dice. Espontáneamente miré al cielo y agradecí a Dios. Todavía recuerdo el momento. Pero, ¿qué había pasado con el jeep? Cuando se tranquilizó después del accidente fallido, se dio cuenta de que algo grande debía haberlo detenido, o que por lo menos tendría un neumático en llanta, algo típico en esos caminos. Temblando, se bajó para ver, pero no había nada que ver. El jeep parecía impecable, los neumáticos estaban bien y no se observaban daños o rayones, y el camino estaba completamente nivelado, sin piedras u obstrucciones en ninguna parte. Con el ceño fruncido, el padre Antoine volvió a subir y puso en marcha el motor, sin problemas. Cuando arrancó, el jeep anduvo a la perfección, sin rastros de la sacudida que acababa de tener lugar. No había nada de malo, absolutamente nada, pero algo poderoso se había ocupado del asunto y se había interpuesto en la ruta del padre Antoine. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había sucedido y habló con su ángel de la guarda. Lo siento, dijo, y muchísimas gracias. Me emocioné. Bueno, me emocioné, sí, me emocioné totalmente. Más tarde, el padre Antoine supo que no fue el único sacerdote que había recibido una gracia similar. Durante el mismo periodo, un compañero, el padre John, iba como rutina a un convento cerca de Pekín. Me quedé emocionada. A decir misa a las hermanas del lugar. Conocía muy bien la ruta. Un simple camino recto una mañana llamó a un nativo con un taxi triciclo para que lo llevara. Pekín ya estaba rodeado por los comunistas y podía oírse el rumor de la artillería a la distancia. Derecho, dijo el padre John al hombre que operaba el taxi. No, señor, dijo el hombre. El padre John estaba acostumbrado a negociar, pero esta vez era diferente. El hombre ya había optado por la ruta que llevaría 15 minutos más y difícil. Derecho, insistió el padre John. No, usted gana. El padre John se recostó derrotado, mientras el taxi comenzaba su viaje tortuoso y aparentemente sin sentido. Pero la ruta no carecía de sentido, pues mientras viajaban se expandió por el aire una explosión masiva y una bomba cayó exactamente en el camino donde debía haber estado el padre John. ¿Quién puede decir si el operador del taxi era un ángel o simplemente un hombre inspirado? Pero como saben los dos sacerdotes, los ángeles tienen un cuidado especial con los misioneros. ¿Qué se siente en un momento como ese? Pregunta el padre Antoine. Se siente como si Dios le diera a uno una palmadita en el hombro. Como si nos dijera, sé que estás ahí y me gusta lo que haces. También tengo más trabajo que quiero que hagas, de modo que mantente firme, pero ten más cuidado. Uno no se olvida de un momento y de un hecho así.
El padre Anton terminó obteniendo un doctorado y se dedicó a enseñar en Japón. Ahora está retirado y tiene una nueva carrera. Escribe libros de teología. Sospecho que en el cielo mi ángel de la guarda va a decirme que él ya sabía que todo esto iba a sucederme y que esa es una de las razones por las que sacudió el chip para impedir que muriera, dice. El episodio está grabado en mi memoria. Es un regalo que nunca olvidaré. Pocas veces me emociono tanto cuando leo algo de este libro, pero realmente hoy me emocioné totalmente, por eso casi que lloré. Así que les pido que se emocionen de la misma forma que yo. Y bueno, lo voy a subir igual a YouTube. Gracias por dejar un me gusta y gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo video y que los ángeles y Dios les bendigan, los bendigan, las bendigan. Hasta luego.